Bueno, pues ¿por qué medios independientes? Porque son los únicos que han estado reflejando lo que estaba ocurriendo en las calles, ¿no? Estamos acostumbrados a que los grandes medios de comunicación estén constantemente hablando de grupos radicales cuando se refieren a los afectados por las hipotecas, a los que han sufrido los recortes en sanidad, en dependencia, en educación, a la gente que se ha quedado en el paro, a todos los que han sufrido estos recortes. Ellos han hablado de radicales de izquierdas y los medios independientes han estado diciendo que la correlación de fuerzas no es lo mismo, que no es lo mismo un afectado por la hipoteca que sale a exigir un derecho y muchas veces es apaleado de una forma brutal, detenido y multado,